Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos. Bueno, en esta ocasión aquí les traemos esta videocámara marca Panasonic en formato DVD, la cual es compatible con discos RAM. Ahí podemos ver DVD Video RAM, y también es capaz de leer tarjetas SD, tarjetas de memoria SD. Aquí podemos ver, de hecho tiene el sonido Dolby Digital, tiene conexión a USB. Y bueno, está perfecto, está muy bien. Trae su batería, que por cierto dura bastante, dura muy bien, tiene muy buena retención de la carga. Vamos a darle claridad aquí. El micrófono es estéreo, está estéreo. Tiene también entrada para micrófono externo y una conexión especial para salida de audio y video. También aquí del lado opuesto, aquí podemos ver que dice RAM compatible. Está la correa, que está en magníficas condiciones, está óptima, está perfecto todo. La bahía para introducir tarjetas de memoria SD, las cuales son solamente en esta videocámara es para capturar fotografía. Okay. Aquí lo podemos ver, ahí está el selector de funciones. Okay. La SD card nos va a servir solamente para capturar imagen. Okay. Ahí está la batería de litio-ion. No la hemos vuelto a cargar desde que se cargó la primera vez. Okay. Y debo decir que sí retiene muy bien la carga. Asimismo, la imagen, el sonido son bastante aceptables. Okay. Entonces vamos a hacer la prueba de grabación. Salir la compuerta. Ahí está. Okay. Así se mira por dentro la videocámara. Okay. Y el disco que vamos a utilizar en este momento es este. Es un disco RAM, DVD RAM. Ahí está. Okay. Se puede utilizar discos DVD-R grabables y DVD RAM. Lo importante es tener este case, que es la cajita donde va instalado el disco, porque sin esta caja o funda tipo cassette, sin esta funda no podemos introducir el disco. Forzosamente necesita ese case, y aquí en esta etiqueta nos lo indica. De hecho, nos indica que el lado y la posición de este disco debe de ser así. Okay. Es muy importante introducirlo de manera correcta y con cuidado para no perjudicar el mecanismo. Okay. Ahí está. Cerramos. Vamos a encender la videocámara. Lo que es video. Esto está teniendo acceso al disco. Ahí está. Vamos a poner esta película aquí. Y ahorita vamos a hacer. Ahorita nos va a brindar información. Ahí está. Dice que nos queda 30 minutos de grabación. La batería está al 100%. Función video. El disco es RAM, calidad fina, el horario, la fecha, etcétera, ¿no? Está. Vamos a hacer una grabación. Entonces antes de hacer la grabación, vamos a verificar el zoom. Ahí está. El zoom está trabajando muy bien. Entonces vamos a llevar a cabo la grabación a partir de ahora. Bien, pues esto es una grabación de prueba para la videocámara Panasonic en formato DVD con capacidad de aceptar tarjetas de memoria. Vamos a hacer para allá. Vamos a hacer acercamiento para allá. Vamos a hacer estos movimientos.
para que vean que efectivamente la imagen no se brinca, no se corta, no nada, ok. Otro acercamiento. Ahí está. Vamos a finalizar. Ahí está, ok. Aquí está teniendo acceso al disco, obviamente está haciendo su trabajo de dejar ya el archivo. Ahí ya terminó. Vamos a ir a lo que es navegación del disco, y aquí nos va a dar lo que hemos capturado con la videocámara. Ahí está, aquí está. Este es el archivo, que acabamos de crear, y aquí en el lado inferior derecho ahí dice disco RAM. Vamos a darle play. Aquí en el joystick va a servir como navegador y ejecutor de comandos. Vamos a subir el volumen. La videocámara Panasonic en formato DVD con capacidad de aceptar tarjetas de memoria. Vamos a hacer para allá. Vamos a hacer acercamiento para allá. Vamos a hacer estos movimientos. Para que vean que efectivamente la imagen no se brinca, no se corta, no nada. Acercamiento. Vamos a finalizar. Ahí está. Ahí se detuvo el archivo. Vamos a ir otra vez a navegación de disco. Okay. Y para que vean que el disco DVD RAM funciona como un regrabable, vamos en estos momentos vamos a borrar el archivo. Vamos a aplicar select, a seleccionarlo. Vamos a ir a menú, desplazamos, borrar. Vamos a ir a decirle que sí queremos borrar. Nos confirma, le decimos que sí. Está borrando, acá está haciendo su trabajo. Ahí está, ya finalizó. Y aparece otra vez el menú, pero sin ningún archivo, obviamente. Ok. Ya en estos momentos ya borró el archivo que habíamos creado. Vamos a sacar el disco. Sacar el disco. Ok, a ver. Ahorita vamos a sacar el disco. Ahí está. Ok. Ahí está. Este es el disco que se utilizó. Es un disco DVD RAM. Está. Ok. Ok. Y aquí podemos ver más o menos lo que es la videocámara, cómo se ve por dentro. Ok. Y bien, pues ahí está. La cámara efectivamente pues sí está trabajando bien. Sí funciona bien. Se ve aquí la compuerta. Ya vieron que pudo perdón, pudo grabar y reproducir de manera excelente lo que estábamos enfocando. Hizo los movimientos laterales así de paneo sin ningún problema, no se brincó, no nada. Y pues sí, está trabajando bien. La batería no se bajó ni un pelo. Ok, todo perfecto. Y bueno, pues ahí está. Entonces era lo que queríamos demostrar. Ahí está apagada ya. Ok, la tarjeta SD es para tomar fotografías solamente. No hicimos la prueba de tarjeta